Es lógico que piensen que lo que se cuenta en la película es ficción porque en ninguna mente humana cabe como una realidad tanta perversidad y tanto crimen y tanto atropello contra personas que están privadas de libertad. Así es que es lógico que piensen así, pero nosotros podemos dar testimonio que todo lo que se cuenta en esa película son hechos reales que ocurrieron en el presidio político Cuba, el presidio político plantado. De hecho, en mi caso particular, una parte de lo que aparece en las escenas de esa película fueron tomadas las vivencias de uno de los libros que yo escribí en prisión, Rehenes de Castro. Fue una experiencia bastante dura, una experiencia, yo diría que hay que tener una fortaleza de espíritu más allá de lo normal, como ha sido el caso nuestro, y no es bonito que yo mismo lo diga, pero fue una etapa de presidio muy dura en muchos sentidos, pero al final uno llega a la conclusión de cuando uno lucha por una causa justa, de cuando hay un ideal de amor y de libertad, de compasión con su pueblo, eso te crea una coraza interna que es mucho más fuerte que los fusiles y las bayonetas y los maltratos de los carceleros. Eso es capaz de vencerlo todo, y nosotros tuvimos el privilegio, si se le puede llamar privilegio, de tener esa experiencia y de convencernos a nosotros mismos que cuando el espíritu es suficientemente fuerte, no hay nada, ninguna causa injusta que sea capaz de vencerlo. Es fundamental que uno tiene que estar dispuesto a morir, porque muchas fuimos las ocasiones en que expusimos nuestra vida. Por ejemplo, independientemente de las golpizas, de los atropellos, de todas las perversidades que nos impusieron. En mi caso, yo estuve varias veces en huelga de hambre. En cualquier huelga de hambre uno puede fallecer. Específicamente en una estuve 5 meses sin comer. Me logré sobrevivir porque me ponían sueros intravenosos, pero eso fue parte de la tortura también, porque para ponerme un suero venían con unas agujas despuntadas que limpiaban la aguja con un algodón y se quedaba un bigote, y me atravesaban 15 o 20 veces las venas para ponerme un suero. O sea, para una lucha como esta contra una tiranía tan fuerte y perversa como la de Castro, como elemento básico uno tiene que estar dispuesto a morir. Sí, por supuesto, uno siente miedo. No sentir miedo es de personas anormales. Lo que uno tiene que ser capaz de vencer el miedo. Vencer el miedo y decir, no, el miedo tiene que quedarse temporalmente hacia un lado y yo tengo que seguir adelante. No es fácil. No es fácil, y más cuando son un sistema de tortura constante y tan prolongado como fue el caso nuestro, que casi todos nosotros estuvimos más de 20 años soportando los mismos atropellos, los mismos crímenes, el mismo aislamiento. En esa etapa que estuvimos en la cárcel de Boniato, estuvimos más de 7 años consecutivos en calabozos de tortura, con planchas de acero soldadas sobre los barrotes. No había prácticamente, se dificultaba hasta la respiración, el calor era asfixiante, sin tener derecho a recibir visitas de los familiares, sin tener derecho a un horario de sol, sin recibir asistencia médica de ningún tipo, porque todo estaba condicionado: o te vistes con el uniforme de los presos comunes o no tienes derecho a nada. Y hubo casos, como el mismo caso de Zúñiga, uno de los compañeros que está aquí con nosotros, que sufrió de cólicos nefríticos y tuvo que pasar los cólicos nefríticos tirados en el piso de la celda, celdas pequeñitas, con un hueco en la esquina de la celda, en ocasiones con agua para asear, en ocasiones ni siquiera en eso, y estar 7 años consecutivos ahí no es fácil. Las plagas de mosquitos, yo tenía veces que despertaba de madrugada y tenía
3 y 4 cucarachas grandísimas comiéndome los labios, las ratas pululando en la celda y los mosquitos que tan pequeñitos como son y como hacen. La frente, yo me tocaba la frente y era igual que un papel de lija, de tantas picadas se hacían así. Y todo eso había que soportarlo, había que vencerlo, seguir adelante. Fueron experiencias inolvidables, pero a un mismo tiempo uno siente, como ahora, la satisfacción de que muchos de estos acontecimientos que están ocurriendo, como lo que ocurrieron el 11 de julio y lo que van a ocurrir ahora en los próximos días, el día 15, fueron estimulados por la propia película de Plantado, que nosotros logramos introducirlas en Cuba, y esa película a todo lo largo y ancho de la isla, una parte importante de la oposición tuvo la posibilidad de verla, y eso sin duda inspira. Bueno, si ellos pudieron durante tantos años soportar todos esos atropellos y esas condiciones de vida, también nosotros tenemos que hacerlo, porque estamos luchando igual que ellos por la libertad de nuestro país. La película es sumamente dura. Conozco muchas amistades que yo les he ofrecido la película y ellos no han podido ver la película de un tirón. Han tenido que ver el pasaje en parte porque es muy dura, y como decíamos al principio, es lógico que muchas personas piensen, ¿habrán ocurrido estos hechos en realidad? ¿Puede un sistema de gobierno ser tan cruel y como ha sido el sistema comunista en Cuba? Pero yo sé que el pueblo de España va a sentir el mismo dolor que han sentido en otros pueblos también, y el pueblo de España lo necesita, igual que lo necesitan los pueblos de América Latina, porque en España también, igual que en la actualidad ocurre en los Estados Unidos, está el peligro, la amenaza del comunismo sobre la cabeza de los pueblos, algunos por intereses políticos, otros por intereses económicos, otros por indiferencia, pero están cometiendo un grave error de convivir con estas experiencias del comunismo y no salir al paso, hacer algo por tratar de cerrar el camino a este tipo de sistema, que es lo que va a aniquilar a los pueblos, los aniquila moralmente, psicológicamente, físicamente. Es un sistema creado para el mal, un sistema creado para destruir la personalidad del ser humano. Es increíble porque el pueblo cubano ha sido un pueblo noble, ha sido un pueblo alegre, ha sido un pueblo hospitalario, ha sido un pueblo lleno de compasión con el pobre, y que como esto ha ocurrido en primer lugar, porque han vivido engañados por Fidel Castro, que asumió el poder ofreciendo libertad, ofreciendo justicia social, mejoras económicas, que los cubanos íbamos a tener elecciones libres en 18 meses, y todo eso fue un engaño, todo eso fue una trampa para conseguir el apoyo, el sustento del pueblo. Cuando la mayoría del pueblo vino a darse cuenta, a entender lo que nosotros entendimos desde el primer momento, ya están atrapados en las garras de ellos. Ya no hay libertad de prensa para denunciar los crímenes, ya no para decir las cosas que funcionan mal, la pérdida de identidad del cubano. Ya no les queda más remedio que continuar su lucha por la sobrevivencia diaria, por alcanzar la magra ración de alimentos para sobrevivir. Un pueblo que no tiene libertad para viajar, que no tiene libertad para crear sus pensamientos, su cultura, expresar lo que quiere. Yo digo, un pueblo que únicamente puede ser libre, como fue el caso mío, que aún estando entre rejas, tuve la posibilidad, porque mi espíritu continuó siendo libre, más libre que el de mis propios carceleros, de crear una obra literaria. Yo escribí 9 libros clandestinos, a pesar de las represalias, a pesar de la vigilancia, pues
gracias a la libertad de la conciencia yo pude hacer eso. Cuando el pueblo en realidad se da cuenta de la trampa donde ha caído, ya es muy poco lo que pueden hacer porque el precio es demasiado elevado. Nosotros mantenemos en todo momento contacto con estos nuevos presos porque a partir de nuestra excarcelación en Cuba continuaron habiendo presos políticos plantados. Y ellos han mantenido nuestra rebeldía, han mantenido la fortaleza de espíritu que nosotros mantuvimos en un momento dado. ¿Qué garantiza esto desde nuestro punto de vista? El hecho de la película Plantado, que haya despertado la conciencia en muchos opositores del pueblo del régimen comunista de Cuba, que eso va a garantizar. Yo no pienso como algunos creen que de la noche a la mañana, el día 15, van a salir un grupo, aunque sea mayoritario de personas a la calle, el día siguiente vamos a tener libertad. No, la libertad tiene un precio y en el caso de esta libertad que hay que conseguir contra un régimen tan perverso y tan violento como el comunismo, tiene que ser escalonadamente, pero ya la libertad de Cuba no está muy distante. Cuba va a ser libre, de eso no tengo ninguna duda, más temprano que tarde, y hay una conciencia de lucha y una conciencia de nación, que vamos a tener un país que va a ser capaz de rescatar todo lo que se ha perdido y el pueblo nuestro va a vivir, además de vivir en libertad, en prosperidad, en paz, en felicidad. Por eso hemos luchado. Yo llevo más de 60 años luchando contra el régimen de Fidel Castro, y si tuviera que invertir otros 60 años, lo haría con suma satisfacción y con entera voluntad, pero vale la pena el sacrificio, y bueno, aquí estamos en España, donde hemos recibido tanto cariño, donde hemos recibido tanta atención, y nos vamos de aquí, de España, con el corazón puesto también en el futuro de este pueblo, que nunca el pueblo español tenga que sufrir de un sistema como el que impuso Fidel Castro en Cuba. Eso sería muy doloroso para todos nosotros los cubanos, que de alguna forma también nos sentimos españoles porque nuestras raíces están aquí en España. El pueblo de Cuba no estaba interesado en política, el pueblo de Cuba era un pueblo que confiaba, un pueblo que se sentía feliz, que se sentía realizado, y eso fue parte de esa ingenuidad que aprovechó Fidel Castro para imponer toda su maldad y todas sus cosas. El grado de maldad de Fidel Castro es increíble, eso rebasa todo únicamente comparado con un Adolfo Hitler o con un Mussolini o con yo no sé con quién. Es un demonio aquí en la tierra, o fue, por suerte.